Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, me quedara un momento, me quedara un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy con... Señor le bendiga en esta hermosa noche, mis amados hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente en sus casas para poder platicar acerca de la palabra del Señor y lo que Él tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Quisiera que cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor con todo nuestro corazón que Él nos hable y que Él nos ministre por medio de su palabra. Padre, te damos gracias esta noche. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón humilde, pidiéndote, Señor, que tu presencia nos inunde en este lugar y en cada una de las casas, Señor. Que inunde tu Espíritu Santo, Señor, nuestras casas, que inunde este lugar, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, que venga esa palabra, Señor, de sabiduría y de ciencia que baja de lo alto, que nos hable, Señor, según tu propósito y según nuestra necesidad, que tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca, que nos auxilie, Señor, para poder trasladar esa palabra que tú quieres, esa palabra que tú quieres ministrar a nuestra vida. Te pido, Señor, en este momento que todo estorbo, Señor, sea quitado en este momento, en las casas de mis hermanos y aún en este lugar, Señor, lo que quiera venir a estorbar sea erradicado. Declaramos tu gobierno y tu señorío, Señor, y llevamos todo pensamiento y espíritu a la obediencia de Cristo. Te damos la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Fíjese que quisiera platicar con usted. Este tema le pusimos la familia en el tiempo final. Tendríamos que hablar bastante acerca de esto, pero nos vamos a enfocar en lo que pues, el Señor puso en mi corazón. ¿Por qué le puse la familia en el tiempo final? Porque yo creo con todo mi corazón, hermano, que la iglesia tiene que jugar un rol importantísimo en este tiempo final que estamos viviendo. Y por consiguiente, la familia es súper importante en este tiempo final. De hecho, yo creo que hay un ataque, no de ahorita, pero sí hay un ataque poderoso de las tinieblas. El Señor la reprenda para lo que es la familia, los principios de la familia. Hoy hemos visto cómo se ha proliferado, hermano, todo lo que no es de Dios en cuanto a la familia. Yo no quisiera meterme en ese lío, pero usted sabe todo lo que está proliferando, sobre todo en el ámbito sexual. Incluso las adopciones, cómo se están dando, todo lo que está pasando en cuanto a la familia, y se ha distorsionado, y en este tiempo se ha distorsionado aún más lo que es la familia. Entonces nosotros necesitamos estar como iglesia, hermano, en los principios del Señor, que son inquebrantables para la familia. Quisiera esta noche platicarle acerca de eso, que el Señor nos auxilie y ordene nuestros pensamientos. Quisiera que leyéramos, para introducirnos rápidamente, Malaquías capítulo 4, verso 1 al 6, en la versión Reina Valera 60. Este texto es interesante, hermano, porque aquí vamos a anotar algunos aspectos de los cuales le estoy mencionando. Dice:
Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, es decir, serán acabados. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Oiga, qué tremendo. Pero este texto es impresionante. El verso 2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollarás a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Si usted se da cuenta, ahorita vamos a leer el verso 5 y el verso 6, pero si usted se da cuenta, en este pasaje de Malaquías, usted sabe que el libro de Malaquías es el último libro que tiene el Antiguo Testamento. Y ahí el Señor no deja de hablar a la familia. Y ahorita le voy a explicar por qué en el verso 5 y el verso 6. Lo que quiero que usted note es que está hablando de tiempo final. Y una de las cosas que debemos de entender es que en este tiempo tenemos que platicar mucho acerca de todos los temas que nosotros estemos trasladando. De hecho, así debería de ser siempre, pero creo que en la situación que estamos, todos los temas que se trasladan deberían de incluir escatología. Y tenemos que enfatizar, hermano, que la escatología no es hablar del futuro, sino que la escatología es hablar del tiempo final, que eso es muy diferente, ¿verdad? Porque el futuro es mañana, el futuro de ayer para hoy sería hoy, ¿verdad? El futuro, si estuviéramos en el ayer. Pero no es hablar del futuro específicamente, sino que es hablar de los tiempos finales. Es decir, es sacar el extracto, lo que es medular del futuro, por decirlo así, que es el tiempo final. Y el tiempo final empezó desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero se ha ido, hermano, intensificando en este último tiempo debido a todo lo que estamos viviendo y todo lo que está pasando. Entonces todos los temas deberían de ir orillados hacia eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hermano amado, lo que a nosotros nos debería de interesar en nuestro corazón profundamente es nuestra salvación y la vida eterna. Eso debería de ser nuestra prioridad, ¿verdad? Entonces, cuando vemos ahí en Malaquías capítulo 4, el profeta está hablando del día ardiente. Ahorita le voy a leer otro texto. Terminemos de leer, si quiere, el verso 5 y el verso 6, y aquí usted me va a entender de lo que vamos a platicar. El verso 5 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes, usted puede decir en su casa, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Detengamos un momento aquí. Cuando habla que él va a enviar al profeta Elías, fíjese que Elías, si lo tengo por acá, se lo voy a leer. El nombre de Elías quiere decir, según el diccionario de nombres Hitchcock, quiere decir Dios es el Señor. Y también lo traduce YHWH, es mi Dios. Entonces está hablando que cuando va a mandar al profeta Elías, es el mismo Espíritu de Dios el que va a venir a ministrar las familias a los padres, porque cuando dice padres está hablando no solo de los papás masculinamente hablando, ¿verdad? Sino que está hablando de papá y mamá. Y cuando habla de hijos, no está hablando solo de varones, está hablando de hijos, es decir, está hablando de una familia, está hablando de padres e hijos, está hablando integralmente de lo que es el núcleo familiar.
Entonces el espíritu de Elías, el profeta Elías va a venir antes que venga el día grande y terrible del Señor. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Y mire, esto es importante porque si ustedes recopilan y le damos una ojeada al tiempo del Antiguo Testamento y los ejemplos que tenemos, es bien tremendo, hermano, porque podríamos encontrar muchos hombres de Dios realmente que lamentablemente su familia fracasó y que la Biblia dice que no alcanzaron salvación, no van a alcanzar salvación. Por ejemplo, podríamos hablar del profeta Elí. Él era un sacerdote y hasta donde yo entiendo llegó a su vejez ministrando, aunque de último creo que él no cumplió con su función como debía de hacerlo, pero hubo algo que lo arruinó. Yo creo que parte de eso fue cómo él ministró su familia y cómo él recibió la administración de su familia, porque ahí dice que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, que es una administración, y de los hijos hacia los padres, que es otra administración. Porque aunque usted no lo crea, amado hermano, los papás también necesitan de alguna manera sentir la administración de los hijos. Aunque pareciera algo que eso no se puede dar, claro que se puede dar. Y tenemos a nuestro Padre eterno que dejó que ministrara el Hijo sobre la tierra, no desde el punto de vista que le realizó una administración, porque pues ellos son Dios, pero lo que quiero darle a entender es que los padres también necesitan ser ministrados debido a la administración que proveen, es decir, tiene que ser algo recíproco. Ahora, si usted se recuerda de Elí, dice la Biblia que sus hijos eran malos y su familia se perdió. Si usted se recuerda, hermano, las hijas de Lot, hemos platicado de eso. Los hijos de Lot se perdieron también. ¿Por qué? Porque posiblemente ellos no tuvieron esta bendición que nosotros tenemos en este último tiempo, que es la bendición del espíritu de Elías. Yo no sé qué es lo que pasó con ellos. Mire, si usted se recuerda incluso de Samuel ejerció 3 privilegios para el Señor sorprendentes. Pero dice la Biblia que los hijos de Samuel eran malos. Entonces, si usted se recuerda de David, hermano, incluso en su último tiempo, cuando él estaba anciano, dice que ya cuando a él venían las doncellas, dice el libro de Reyes o de Samuel, a cubrirlo porque él ya no generaba calor, dice la Biblia que Adonías se quiso proclamar a sí mismo rey, su otro hijo, y sus hijos le salieron malos, Amnón, Absalón, y de hecho incluso Salomón, hubo un tiempo, usted sabe que Salomón lo perdieron las mujeres. ¿Qué pasó con la administración de los padres hacia los hijos? Porque le estoy hablando de hijos que fueron, de padres que fueron justos. El mismo Job, hermano. Dice la Biblia que Job tenía una preocupación integral por su familia. O sea, él los tenía bien económicamente, pero dice la Biblia que él se preocupaba incluso por lo espiritual, porque él hacía sacrificio con ellos por si acaso, dice, pero ese por si acaso, más adelante la Biblia relata que se reunían, hacían un círculo, hoy toca en tu casa, la otra semana toca en la casa de aquel y en la de aquel y en la de aquel, y sus hijos murieron realmente. Cuando le ponemos un poquito la lupa a lo que pasó ahí, tampoco sus hijos eran lo mejor, nunca estuvieron con él en los sacrificios que que Job hacía al Señor. Entonces, ¿qué pasó con esa administración? ¿Qué pasó con esa administración? Ahora vemos todo lo contrario con Noé, que dice la Biblia que él salvó a su familia, salvó a sus hijos, hubo una administración. Ahora, si usted se posesiona en ese momento con Noé, yo no creo, hermano, que sus hijos hayan estado del todo contentos construyendo un arca como que eran locos, sabiendo que nunca había llovido. Y yo le quise poner un poquito de atención a eso, porque la Biblia no relata mayor cosa de eso, pero si usted me permitiera y usted se imaginara juntamente conmigo, yo me imagino que de repente los hijos de Noé también no estaban tan contentos haciendo un arca y quizás ni le creyeron. De hecho, usted sabe que se fue una semilla ahí que no era tan buena y que más adelante que fue salvo porque
por Noé, porque realmente la relación de Dios era con Noé, su justo, ¿verdad? Pero Noé se encargó de ministrar, de meter a su familia al arca. Pero yo digo que Noé les cayó mal, hermano. Imagínense 120 años predicando lo mismo, haciendo un arca, loco, hermano, loco. Mire, para que se lo imagine de una mejor manera, ponga a hacer locuras usted a sus hijos que no les gustan a ellos, pero que a usted Dios le habló. Ahí va a ver que lo van a odiar. Lo van a odiar. Eso quiere decir que, mire, una de las ministraciones que tiene que traer el espíritu de Elías, hermano, es la ministración de los padres hacia los hijos, que ese corazón se vuelva, pero no de la manera que la gente piensa. La gente piensa que el corazón de los padres se tiene que volver hacia los hijos cumpliéndoles su capricho o sus deseos, y eso es totalmente erróneo, y ahorita lo vamos a ver. Nosotros tenemos que entender que cuando viene esa administración de parte del Señor, porque el Señor va a venir, y antes que venga el día terrible, y nosotros estamos en el antes ahorita, ahora mismo estamos en el antes, tiene que venir ese espíritu para ministrar, pero tenemos que entender que de repente tus hijos, quizá tu misma esposa no va a estar de acuerdo con las cosas que Dios te mande a hacer, ¿verdad? Porque vemos a un Abraham, hermano, que dice que él ofreció su hijo. Vemos al Cana, que dice que ofreció a Samuel, hermano, lo dejó como prioridad. Dice que él y Ana se lo entregaron al Señor para que sirviera como sacerdote desde niño y dormía en el altar. Entonces vemos gente que entregó, que sí le dio, porque hubo ministración. Y quizás Samuel, bueno, él era chiquito, ¿verdad? Porque dice que apenas lo habían destetado cuando lo entregaron. Pero vemos esa gente que ministró a sus hijos no conforme al capricho de los hijos, ni conforme al vecino, lo que piensa el vecino, conforme a lo que piensa la sociedad, lo que piensa de repente tu cónyuge, ¿verdad? Porque tu cónyuge puede estar muy errado acerca de lo que Dios dice. Por eso es que nosotros tenemos que centrarnos en lo que la Biblia dice y no lo que las épocas, los hábitos o las culturas dicen, porque si no, hermano, mire cómo se ha desatado, y yo creo que aquí se ha predicado mucho. El pastor Eddie lo ha dicho. Imagínense que ahora tocar a un niño, darle un su par de nalgadas o cinchazos, hay países donde eso ya es condenado totalmente y es bíblico. Entonces tiene que venir el espíritu de Elías a ministrar, porque tenemos que darnos cuenta que hubieron hombres que fueron justos como Job, como Lot, como Elí, como ¿quién más? Como David, que perdieron su casa, siendo ellos grandes hombres del Señor, hermano. David, dice la Biblia, que el Señor mismo dijo que David era conforme a su corazón. Entonces tenemos que ponerle el suma a eso. Tenemos que darnos cuenta. Fíjese que otro hombre que ayer me recordaba yo de él, que realmente yo no sé cómo su familia reaccionó, pero porque nosotros leemos ese texto y lo ministramos y la gente grita aleluya, pero Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero la Biblia nunca dice que Josué les preguntó si querían servir o no. Él se decidió, la administración, porque tiene que venir de padres a hijos. Tampoco estoy diciendo, hermano, que no se tenga que ministrar el corazón en cuanto a sentimientos, a un espíritu que pudo haber alejado, porque dice la Biblia, fíjese pues, dice la Biblia, hay un ejemplo tan glorioso en la Biblia, que dice que cuando Jacob tuvo a sus hijos, los últimos que tuvo fue a José y a Benjamín, usted lo sabe. Y le nació José y él no tuvo una tan buena administración en su casa. ¿Por qué? Porque él no fue mesurado con sus hijos, es decir, que no guardó cierta cordura en cuanto a lo que él tenía que evidenciar con sus hijos. Yo creo que de repente dentro de la casa sí se ama más a un hijo que a otro. Yo no tengo el privilegio de tener más hijos, pero lo he visto. Y por ejemplo, Jesús dice, la Biblia nos enseña que Jesús tenía cierto grupo de discípulos que eran sus íntimos. Es más, el libro de Juan testifica en muchos versos
El mismo apóstol Juan dice que él era el discípulo a quien Jesús amaba, como resaltando que a él lo amaba más. La Biblia también dice que Dios ama al dador alegre. No dice que bendice, ¿verdad? Dice que ama, es decir, el que da con alegría lo que pueda dar de su vida, de su ser, el Señor también lo ama más. Y yo creo que eso también puede pasar dentro de las familias, pero no un amor. ¿Cómo le explico esto, hermano? Porque hay un amor, obviamente, de papá y mamá, que todos los hijos los aman igual, ¿verdad? Y estarían dispuestos a dar la vida por ellos, pero se marcan algunas diferencias que realmente yo creo que solo papá o mamá lo debería de saber y no tendrían que evidenciarlo de alguna manera los demás hijos, viéndolo desde el punto de vista familia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó con José. Dice la Biblia literalmente que Jacob amaba a José y le hizo una túnica de colores. De hecho, a él le dejaba el trabajo menos pesado, lo tenía bien instruido porque José era estudiado. Él había estudiado, Jacob le había enseñado, le había ministrado, pero dice la Biblia que José se le fue a Jacob. Es decir, Jacob pasó muchos años de su vida creyendo que había perdido a su hijo, ¿verdad? Pero dice la Biblia también que el Señor le habla a Jacob en el último tiempo, cuando usted sabe toda la historia de José, y tengo que avanzar. Dice que le habla en el último tiempo porque cuando le dan noticias que su hijo José está vivo, él no lo puede creer. Él dice, eso no puede ser posible, José murió. ¿Y cómo va a ser posible? Porque le mandan hasta carros, José le manda hasta carros de Faraón para que él regrese y llegue. Y entonces ahí vemos una figura poderosa, que no fue José el que fue con Jacob, sino que fue Jacob el que fue con José, es decir, los padres hacia los hijos. Y José lo manda a traer y Jacob no cree. Y entonces Dios le habla a Jacob y le dice, yo voy a descender contigo a Egipto y vas a volver. Así lo dice literalmente, usted lo puede buscar. Vas a volver con José tu hijo. Eso quiere decir, hermano, que aun cuando en nuestro corazón como padres pensemos que nuestros hijos ya murieron espiritualmente, que ya no hay solución, que ya no se puede restaurar una relación, la Biblia nos deja esa figura extraordinaria, que aun cuando Jacob pensaba que José había muerto literalmente, el Señor le da la oportunidad de regresar, de volver su corazón hacia su hijo. Entonces, la Biblia nos ministra, hermano, de diferentes maneras. Y esta mañana, hablando de eso, de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres, tenemos que platicar un poquito acerca de lo que es el espíritu de Elías. ¿Qué es lo que ministra el espíritu de Elías? Porque ¿quién fue Elías, hermano? Mire, nuestra casa tiene palabra profética poderosa. Yo sé que a muchos de ustedes les han dicho, tu familia va a salir adelante, aquí van a haber dones, tus hijos son salmistas, tus hijos son pastores, tus hijos son grandes, van a ser exitosos secularmente, van a poder bendecir. Pero uno de los enemigos poderosos de Elías era Jezabel. Y Jezabel lo que promovía era una profecía falsa que quiere anular la verdadera profecía que viene de parte de Dios. Y eso está pasando en este tiempo. Le estamos creyendo más a lo que se ve con los ojos naturales. Por eso es que Noé salvó a su familia, no viendo con ojos naturales, sino que viendo con ojos espirituales. Y ya no le estamos creyendo a todo lo que el Señor nos prometió y nos dijo que va a hacer con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nosotros mismos, con nuestra familia. ¿Por qué? Porque uno de los archienemigos de Elías era Jezabel, una profetisa, que incluso aparece el espíritu de Jezabel en Apocalipsis, hablando a una de las iglesias, ¿verdad? Que aún en ese tiempo va a ser cosas impresionantes aún con los mismos ministros. Entonces necesitamos entender un poquito de lo que el espíritu de Elías hizo tiene que hacer en este tiempo final. Acompáñeme. Fíjese que le voy a leer aquí. Fíjese que volver de Malaquías 4:6, hermano, tiene pues un montón de traducciones que tiene, o palabras que quiere decir, pero yo escogí algunas de ellas. Eso viene del Hebreo 77:25, hacer volver. Cuando hablamos de volver, tiene que ser algo que se fue,
que ya no está y que tiene que regresar. Si usted se recuerda, en discipulados anteriores estuvimos hablando de aquella mujer que perdió aquella moneda y tuvo que limpiar la casa para poder encontrarla. En el ejemplo que le estaba poniendo de Jacob, José de alguna manera se le fue, se le perdió. Si él mismo dice, cuando le llevan las vestiduras, dice: yo voy a ascender enlutado al Seol, dice él. Así lo dice, porque su alma se afligió y dice: yo voy a morir enlutado, porque él había dado por muerto a José. Entonces es algo que se fue. Cuando decimos que Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ahí hay un principio. Hay un principio. Tiene que ser padres, hijos, hijos, padres. Pero tiene que hacer volver algo que se había ido. Entonces, pero esa palabra volver que viene del Hebreo 77:25 es shub. S-H-U y B labial, que tiene una raíz primaria que quiere decir volverse, quiere decir apaciguar, quiere decir arrepentirse, quiere decir cambiar, quiere decir confortar, quiere decir enderezar, quiere decir indemnización. Imagínense lo que quiere decir. Quiere decir levantar, quiere decir estorbar, quiere decir quebrantar, quiere decir recapacitar, quiere decir recompensar, quiere decir recuperar, quiere decir restaurar y quiere decir restituir. Mire, si nos ponemos a analizar cada una de estas palabras que significa volver el corazón, hermano, no terminamos aquí en un año, ¿verdad? Entonces, solo quiero dejarle ahí eso, quizá más adelante lo platiquemos acerca del volver. Pero lo primero que tenemos que platicar es acerca del espíritu de Elías. Ahora fíjese usted que hay un pasaje en Lucas capítulo 1, verso 17, Reina Valera 60, que prácticamente habla lo mismo. Pensando o regresando al pensamiento de que tenemos que ser cuidadosos con nuestra familia y tenemos que dejar que el espíritu de Elías, es decir, el espíritu mismo de Dios, porque ya le expliqué que Elías quiere decir Dios es el Señor. El espíritu de Dios es el Señor, tiene que ministrar nuestra casa. Dice Lucas capítulo 1, verso 17. Fíjese que este pasaje está aludiendo lo mismo de Malaquías capítulo 4, pero aquí en Lucas capítulo 1, verso 17 cambian algunas cositas. Y dice, porque aquí está hablando de Juan Bautista, pero esto también es para nuestro tiempo, es para el tiempo final. Y dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Pero aquí ya no dice de los hijos a los padres, sino que aquí dice: y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese pueblo es nuestra familia. Pero aquí dice: y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, note usted que aquí ya no dice de los hijos a los padres. Entonces yo entiendo bíblicamente, contextualmente, por lo que dice Malaquías, que estos rebeldes son los hijos. Tienen que serlo. Porque dice de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿En qué me baso? Que la Biblia dice que no era un justo. Y sus hijos se tuvieron que volver a la prudencia de él para poder alcanzar salvación. Eso quiere decir, hermano, que en este tiempo, si algo se va a querer meter en nuestra casa, es la rebeldía. Es la rebeldía. Porque dice: y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Es decir, a los que a la manera de Noé, que era un justo, quieren salvar su familia. Y a la manera de Noé, hermano, es hacer locuras, es hacer cosas que quizás a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a ti mismo no te va a gustar hacer, pero hay que hacerlas y dejar que el espíritu de Elías ministre para que nos ayude a hacer lo que Dios nos mandó a hacer en este tiempo final, en este tiempo escatológico que estamos viviendo. Entonces, no sé si, espero me esté dando a entender. Ese volver
porque en griego también está hacer volver el corazón de los padres y los rebeldes a la prudencia de los justos. Ese volver en griego es la palabra 1994, que es de Lucas 1:17, quiere decir, literalmente quiere decir revertir. Y figurativamente quiere decir moralmente, convertir o volver. Es decir, que el espíritu de Elías lo que va a hacer es que va a revertir. Podríamos decir que si por ejemplo, si yo digo voy a hacer esto malo y es revertido, ¿cuál sería revertir? Es decir, lo bueno. Entonces, una de las cosas que va a hacer el espíritu de Elías ministrando nuestra casa es revertir todo lo que no hemos hecho bien. Se tiene que revertir en esa palabra, volver, se tiene que revertir a que empiecen a pasar cosas buenas en nuestra casa. Esa es una de las cosas que va a hacer el espíritu de Elías. Ahora acompáñenme rápidamente, no se le olvide que Elías quiere decir Dios es el Señor, o YHWH es mi Dios. Ahora acompañe rápidamente qué es lo que ministra o lo que tiene que ministrar el espíritu de Elías, qué es lo que tiene que ministrar en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en nuestra familia integralmente. Primera de Reyes, ya pasaron 30 minutos, ¿verdad? Cabal 30, ¿verdad? Muy bien. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 1. Y vamos a leer hasta el 6 en la Reina Valera 60. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Oiga, estaba bajo la dirección del Señor, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente a Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebida del arroyo. Cuando vemos esta parte de lo que, porque aquí empezó a fluir Elías en cuanto a todo lo que usted sabe. Pero lo primero que debiera administrar el espíritu de Elías en nuestra casa es conocer los tiempos. Discernir los tiempos. Y cuando hablamos de conocer y discernir los tiempos, hermano, eso tiene que ser no solamente por revelación, sino que también por conocimiento. Fíjese que cuando él decreta que no va a llover, él dice que está en la presencia del Señor, porque así lo dice. Si usted me acompaña al capítulo, al verso 1 del capítulo 17, se lo van a poner en su casa. Dice, después de los dos puntos, dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío. Imagínense, era una sequía total la que venía, era un tiempo difícil el que venía. Y el espíritu de Elías lo sabía, o sea, Elías lo sabía, lo decreta y empieza a pasar. Entonces, una de las cosas que el espíritu de Elías tendría que administrar en nuestra casa es que nosotros como padres, porque la administración es de padres a hijos, deberíamos de conocer los tiempos. Este tiempo que estamos viviendo nosotros es difícil, sin duda alguna. Tenemos que 3 meses de encierro y no se mira por ningún lugar, hermano, que vayamos a salir de él. Países desarrollados que han intentado salir del encierro, pues se han vuelto a recaer en que vuelve a proliferar esa cuestión del virus, y otra vez al encierro, y hay problemas serios. Lo que le quiero explicar es que nosotros deberíamos de conocer los tiempos, no solo el tiempo que está ocurriendo, que obviamente es un tiempo final, y ahorita le voy a explicar por qué, sino que también deberíamos de conocer el tiempo que singularmente como familia estamos viviendo, ¿verdad? Porque el proceso en cada familia es diferente. Entonces nosotros deberíamos de saber qué tiempo es el que estamos viviendo. Fíjese que se ha estado predicando los días miércoles acerca del sacerdocio.
Y una de las cosas que deberíamos de ser prudentes, bueno, nosotros deberíamos ser prudentes para todo, pero una de las cosas que se ha estado predicando es que deberíamos de poner atención cómo estamos gastando la provisión que el Señor nos dio. Porque si usted se da cuenta, el Señor decreta un tiempo. Elías conoce el tiempo, lo decreta, viene sequía y viene escasez de lluvia y se pone todo horrible. Pero el Señor no abandona a Elías. Las casas que están ministradas por el Espíritu de Elías no van a ser abandonadas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él lo mandó a un arroyo, lo mandó a un lugar donde había agua para Él. Le mandó cuervos para que le dieran pan y carne en la mañana y en la noche. Entonces, el recurso que nosotros tenemos que saber, tenemos que conocer el tiempo que estamos viviendo para saberlo utilizar. Ahora fíjese que, porque dice la Biblia en Eclesiastés que para todo, hermano, hay un tiempo. Para todo suceso de la vida debajo del cielo, debajo del sol, hay un tiempo estipulado. Pero lamentablemente nosotros, muchos de nosotros, no conocemos, no discernimos el tiempo que estamos viviendo. Y ahorita le voy a explicar algunas cosas del por qué. Hablábamos hace 15 días, hermano, que una de las cosas que se está ministrando, o que no que se está ministrando, pero de lo que está sufriendo las familias, la iglesia, es de la dureza del corazón. Hay una dureza del corazón. Y no una dureza de decir el hermano es malo o se evidencia que está duro, que solo pelear es. No hablo de ese tipo de dureza. Hablo de la dureza, hermano, que se predica, de la dureza que se ministra, de la dureza que se aconseja y que la gente no la logra percibir porque no conoce el tiempo que está viviendo. Y yo creo que esas fueron algunas de las razones por las cuales muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento perdieron a sus hijos y perdieron a su familia, porque no le atinaron al momento, al tiempo. Los deslumbró algo, les endureció el corazón algo, se fascinaron en algo. Algo pasó en el tiempo de ellos que no supieron adecuar a su familia. Y entonces vino una catástrofe a su familia, la pérdida de su familia. Hermano, qué triste para Samuel llegar él a viejo y que cuando él pone a juzgar a sus hijos, el mismo pueblo llega y le dice: tus hijos son malos, son perversos. Mire, no sé cómo instruyó, porque al final el conocer los tiempos no es solamente discernir, sino que es conocimiento, es instrucción. Por eso es que lo que tienen que dar los ministros son instrucción, capacitar a la familia del Señor Jesucristo. Fíjese que lo mismo le pasó al hijo pródigo. Ahí tendemos otra figura de cómo el corazón de los padres se vuelve y el de los hijos también. Fíjese que el hijo pródigo se fue, usted sabe la historia. La diferencia es que a este sí le ministraron conocimiento. Y entonces el mismo conocimiento lo hizo regresar. Porque él se recordó: hay pan, hay conocimiento, hay palabra en la casa de mi papá. Es una figura extraordinaria para nosotros. Y él estando donde no había pan, lo que habían ahí eran algarrobas, comida para puerquitos. Él dijo: no, esto no es para mí. El conocimiento lo hizo regresar. Pero si no hay conocimiento, no va a haber, no vamos a poder atinarle al tiempo que estamos viviendo. Yo, hermano, ya no tenemos mucho tiempo. Yo no sé cómo está usted viviendo en su casa, pero yo quisiera hacerle la pregunta y que usted lo medite un momento. ¿Qué tiempo está viviendo usted? ¿Qué tiempo está viviendo? Porque el que no haya agua ni rocío no quiere decir que usted esté en escasez. Porque en el caso de Elías no fue eso. Puede ser que sí. Eso tendríamos que analizar nosotros qué tiempo estamos viviendo de una manera no plural, ¿verdad? Sino singular. Ahora, fíjese que acompáñenme rápidamente a Lucas capítulo 19, verso 41. Mire, el espíritu de Elías precede a la venida de Cristo.
Y una de las cosas que nosotros tenemos que estar bien claros es que Cristo viene ya. O sea, no es que viene pronto, viene ya. Se ha ido mutando, no solo por lo que está ocurriendo con lo de esta pandemia. Hermano, hay una proliferación exacerbada de un montón de cosas que están aconteciendo que van en contra de. Alguien nos mandó un post, creo yo, donde la iglesia evangélica, creo, o los cristianos, son considerados enemigos, creo, de los derechos humanos o de las Naciones Unidas, algo así, no recuerdo bien. Yo creo que los derechos humanos, yo creo que aquí lo tengo. Nosotros estamos llegando si usted se pone a ver, echarle un vistazo a lo que está pasando con esas letritas que salieron ahora, ¿verdad?, acerca de la sexualidad, y termina en una Q, hermano, y esa Q, ¿qué será? Y es aquellos que todavía están en proceso de decidir qué son. Entonces, eso, hermano, es alarmante. Nosotros tenemos que estar sabidos que Cristo viene ya, pero eso no lo tenemos que aprender, no solamente discerniendo los tiempos, sino tomando un tiempo de estudio. Dice en Lucas: cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que te conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Todavía nosotros estamos en un tiempo que antecede al día terrible de Jehová, según dice Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante. Todavía nos puede alumbrar el sol de justicia, todavía podemos salir saltando como corderos de la manada, todavía se puede, todavía podemos hacerlo. Israel, Jerusalén, ellos no conocieron el tiempo de su visitación, no conocían el tiempo, no conocían el tiempo. Nosotros tenemos que conocer el tiempo. Mire, ya no es este tiempo para que la gente tenga su alma contaminada con trivialidades. De verdad, hermano, mire, con todo mi corazón se lo digo. Qué difícil es. Mire, yo sé que usted puede tener problemas en su casa, yo también los tengo. Usted puede tener problemas en su trabajo, también yo los tengo. Todos tenemos ese tipo de problemas. Pero pidámosle con todo nuestro corazón al Señor que eso no desvirtúe nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra gnosis se vuelva epignosis, que tenga el conocimiento pleno del Hijo de Dios, para que no pasemos desapercibidos en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está, hermano, a las puertas. A las puertas, a las puertas. Mire cómo se levantó ahorita esa cuestión. Estamos en pandemia, estamos en inundaciones. Yo no le estoy metiendo miedo, pero solo estoy haciendo ver algunas cosas que de repente no conocemos ni siquiera los tiempos. ¿Verdad usted que lo que es un poquito no de revelación, sino que es por sentido común? ¿Verdad? Vemos inundaciones, vemos la pandemia, vemos ahora ese polvo que se vino del no sé qué desierto del Sahara, que está pegando, que hoy vino más fuerte. Ayer o antier empezó que ahora viene una nube no sé qué de langostas. Hermano, por el amor a Dios, ¿qué nos hace falta? Definitivamente está. Mire, si usted ingresa a cualquier página de internet y empieza a ver cuestiones ahí de lo que se está viviendo, todo apunta a que vienen desastres no solo naturales, sino económicos para los próximos meses. Pero si usted conoce los tiempos por medio del espíritu de Elías, hermano, vamos a estar en el arroyo de Querit. Y los cuervos, mire, este es un tiempo de sobrenaturalidad para nuestra vida, en el que Dios va a usar a los fuertes para levantar a los débiles.
que Dios va a utilizar a los que tienen para darle a los que no tienen. Dios lo va a hacer, no a la medida que usted quiera, sino a la medida que Dios quiere. Porque todas las cosas están bajo su control. Usted dirá, lo que yo necesito no son tantos cientos de quetzales, son miles. Sí, pero con esos cientos, Dios puede hacer grandes cosas por medio de la administración del espíritu de Elías. Quisiera leerle, yo creo que con esto vamos a terminar y seguimos platicando dentro de 15 días. Porque vamos a tocar acerca de algunos puntos más acerca del espíritu de Elías. Tenemos unos minutos todavía. Acompáñeme, hablando de los tiempos. Mateo capítulo 24, verso 3. En la Reina Valera 60, si me haces favor. Vamos a leer hasta el verso 8. Y tendríamos que leerlo todo, pero le voy a leer hasta acá, porque si algo nos debiera de interesar, y es algo que el enemigo quiere truncar, es que usted y yo seamos salvos, y consecuentemente nuestras familias. Eso es algo que se está peleando ahorita, hermano, en las regiones celestes, en los ambientes espirituales se está peleando eso. Se está peleando eso. Se está peleando, hermano, que el Señor quiere unidad y el enemigo quiere desunir. Se está peleando que el Señor quiere que perseveremos, y lo que el enemigo quiere es que ya te canses, que ya no sigas adelante. Mire, yo he oído, y usted también, yo lo sé, que por ejemplo, el pastor Eddie a veces se regaña, ahí se sienta, ahí hace esto, y mire, yo sinceramente bajo esa panorámica yo lo admiro, porque yo creo que eso es bueno, que nos lo estén recordando, ¿verdad? Pero en algún momento mi corazón se entristece, porque digo yo, el que venía a la iglesia a pasar el tiempo, hermano, seguramente va a seguir pasando el tiempo en su casa. El que se levantaba como 50 veces aquí al sanitario, en su casa solo va a oír, ¿verdad? Y en el sanitario va a estar toda la prédica. Porque mire, hermano, esto es una cuestión de que te dejes ministrar por el mismo Espíritu de Dios que viene, que precede a su venida, que es el Espíritu de Elías. Pero el Espíritu de Elías lo primero que trae es que va a traer el conocer de los tiempos. ¿Para qué? Para que venga la sobrenaturalidad a nuestra vida. Y créame que no se lo estoy diciendo del diente al labio. Yo sé que hay mucha gente a la que necesita mucha ayuda en el sentido espiritual, en el sentido material en este tiempo. Y solamente la administración del mismo Espíritu de Dios va a proveerte de eso. Miren lo que dice Mateo capítulo 24, versos 3 al 8 y terminamos. Al menos esta parte, porque solo hasta acá pudimos llegar. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mire, vamos a leer ahorita para abajo, pero si usted lee el contexto, lo que los discípulos aquí le están preguntando son tres cosas que Jesús había afirmado. La primera era la destrucción del templo, la segunda, su venida, y la tercera, el fin del mundo. Eso es lo que ellos están preguntando aquí. Y usted lo puede ver en diferentes versiones bíblicas. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? Están hablando de la destrucción del templo, porque él lo había dicho unos versos atrás. ¿Y cuál será señal de tu venida y del fin del mundo? Dice esta versión. Entonces, ¿por qué le estoy leyendo estos textos? Porque estamos hablando de que lo que tiene que ministrar el espíritu de Elías es el conocer los tiempos. Mire, si nuestra familia es ministrada para que conozcamos los tiempos, vamos a dejar de estar perdiendo el tiempo en cosas que no convienen. Y vamos a empezar a adentrarnos en lo que realmente nos interesa, que es lo espiritual, lo que no se ve, lo que es eterno, sin ser irresponsable, pues, porque al final de cuentas Dios nos va a direccionar si tenemos que esperar en el arroyo de Querit, o si tenemos que irnos donde la viuda de Sarepta, o para dónde tenemos que agarrar. Pero eso solamente conociendo los tiempos. Que quiero explicarle rápidamente, hermano, que cuando ahí dice venida, usted sabe que la palabra venida se traduce de diferentes maneras,
por lo menos de 4 distintas. Pero aquí, a nosotros realmente nos han enseñado 2, incluso nuestra cobertura ha platicado abundantemente acerca de eso. Y nos ha enseñado que está la parucía, que es la venida secreta del Señor, que es el arrebatamiento, y la epifanía, que es la venida pública. La parucía tiene que ser antes de la gran tribulación y la epifanía tiene que ser al final de la gran tribulación. Entonces, cuando aquí él está hablando, los discípulos están, la palabra que se utiliza acá no es epifanía. La palabra que se utiliza acá es: ¿qué señales habrán de tu parucía y del fin del siglo, del fin del mundo? Porque otra cosa que quiero decirle, hermano, porque necesitamos conocer los tiempos, es que el arrebatamiento o la venida del Señor, la parucía del Señor, no es el fin. Ese es el fin de la iglesia, de la estadía de la iglesia en la tierra. Y la iglesia se va, pero esto continúa. Eso no es el fin. Eso no es el fin. Por eso ahí le preguntan 3 cosas diferentes. Sigue diciendo el verso 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero cuando está hablando del fin, no está hablando del fin de que la iglesia se va, está hablando del fin del mundo. Y el fin del mundo no es cuando la iglesia es arrebatada. O sea que estas cosas de guerras, rumores de guerras, todo esto sí nos tiene que alertar, porque lo que sí está pronto allá es la venida del Señor Jesucristo, su parucía. Eso sí está pronto. No es el fin, pero sí está cercana. No sé si me estoy dando a entender. Dice después: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cuando habla de nación contra nación, usted se pone a ver ahí, y usted estudia qué es nación contra nación. Hay traducciones que dice: se levantarán hábito contra hábito, costumbre contra costumbre. Si algo nos está inundando a nosotros desde hace tiempo, son los costumbrismos del mundo. Se está metiendo todo lo pagano, porque hay una guerra de naciones, hay una guerra de costumbres, hay una guerra, amado hermano, de hábitos. Dice: nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Esa palabra pestes, hermano, según la Biblia, es una enfermedad infecciosa mortífera, que es de lo que estamos viviendo. La Biblia habla de epidemia y aparece en la Biblia como pestes, plagas o pestilencia. Así es como aparece la palabra pestes, que es una epidemia, parte de lo que estamos viviendo. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Eso quiere decir que todo lo que estamos viendo y lo que podríamos seguir leyendo ahí, sí antecede la parucía. Y más antecede al fin del mundo. Pero va a venir la parucía y esto va a seguir. Por eso al final de Mateo 24 dice: el que persevere hasta el fin, porque va a haber mucha gente que se va a quedar, no se va a ir como primicia, se va a ir como cosecha, y otros se van a quedar como rebusco. Pero ellos van a tener que seguir perseverando para ser salvos, porque hasta entonces viene el fin. ¿Por qué le explico esto? Porque si a usted le han querido, hermano, de alguna manera disfrazar que el Señor todavía se va a tardar mucho, yo no creo que se tarde mucho. Yo no sé cuál sea el mucho del Señor o cuál sea el poco, ¿verdad? Lo que sí sé es que la Biblia dice que estamos viviendo tiempos finales, y este tiempo final escatológico para nosotros como iglesia, como familias, sí debe de alertarnos. Sí debe de alertarnos. Entonces, lo primero que debe hacer el espíritu de Elías es ministrar en nuestra casa el conocer los tiempos. Yo quisiera dejarlo hasta ahí porque el tiempo se nos terminó, y quisiera ministrar unos 5, 8 minutos con un canto. Pero antes de ministrar ese canto, quiero decirle, hermano, que el espíritu de Elías hace cosas extraordinarias que debemos dejar que pasen en nuestra casa. La primera es esta. Mire, nos deberíamos de tomar un tiempo para realmente estudiar en qué parte escatológicamente de este tiempo final estamos. Yo le puedo decir con todo mi corazón que estamos a punto de que el Señor venga. Como les repito, yo no sé cuánto será el poco o el mucho del Señor, porque ya sabemos que un día para Él es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero según lo que dice Mateo capítulo 24, y podríamos encontrar
muchas evidencias que nos marcan que el Señor viene ya. Quisiera esta hermosa noche, hermano, ministrar unos, como le digo, unos 5 o 8 minutos, que es lo que dura un canto que vamos a poner, pidiéndole al Señor con todo mi corazón que nos abra nuestro entendimiento para poder conocer los tiempos, para poder discernir el tiempo que estamos viviendo, no solo en lo físico, económico, sino también en lo espiritual, en lo que más nos conviene. Porque ¿en qué me baso para decirle eso? Mire, yo no le estoy diciendo que usted se conforme, que sea conformista e irresponsable, pero al fin de cuentas, al rico de nada le sirvió ser rico, porque de todos modos se fue al lugar de los muertos donde había sufrimiento, y Lázaro, siendo mendigo, estirando la mano para pedir, estaba en el seno de Abraham. Esa es una figura impresionante para nosotros, porque nos deja ver que lo más importante no es lo que te esté pasando ahorita acá. O sea, es importante que discernamos el tiempo que estamos viviendo en nuestra economía, en nuestra familia, con nuestros hijos, las edades, el momento, qué gastamos, qué no gastamos, qué vamos a comprar, qué vamos a vender, dónde vamos a trabajar, qué tiempo vamos a dedicar, etc. Pero más importante aún, que sepamos el tiempo, que conozcamos el tiempo en que el Señor nos va a visitar, que está pronto. Yo quisiera que cierres tus ojos y que escuches este canto y que te ministre tu corazón, y luego vamos a orar. Luego vamos a orar y vamos a bendecir. Si puedes cerrar tus ojos en tu casa y pedirle al Señor con todo tu corazón, Él va a hacer cosas extraordinarias. Viene el momento de lo sobrenatural para nuestra vida. Sí, Señor. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Él es fiel. La espera terminará. No te canses de esperar. Sé que has vencido ya. Mi corazón te cantará. Confiamos en ti. En ti confiaré. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Que esa palabra te ministre. Tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel a mí, Señor. La noche acabará. Bendito Jesús. Tu palabra se cumplirá. El momento de oscuridad terminará en tu casa. Ese momento difícil que estás pasando va a terminar. Va a terminar. Que el Señor te muestre ese tiempo. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Oh, recibe del Señor. Corazón te alabará. Necesitamos, Señor, necesitamos esa agua fresca de tu ministración, de tu palabra. Oh, en ti confiaré, Señor. Tu promesa está vigente. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. En ti confiaré. Es fácil si puedes decírselo en tu casa. Díselo, en ti confiaré. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Siempre has sido Oh, fiel. bendito Jesús.
una vez más por nosotros. Él lo hará una vez más por nosotros. Oh, bendito Señor. No pararé de adorarte. Bendice a tu iglesia, Señor, esta noche. Bendice a tus hijos esta noche, Señor. Levanta su voz. Un espíritu de fortaleza caiga sobre tu vida. Mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás. Tú lo harás otra vez, Señor. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú Díselo en tu mueves casa. montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú. No, díselo, estamos terminando, pero abre tu corazón y recibe esa palabra. Él lo hará otra vez por nosotros. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Díselo, Sé que lo harás otra vez. Él lo hará por ti. Oh, bendito Jesús. Oh, bendito Señor. Ay, con tus ojitos cerrados quiero bendecirte. Confiaré, tu promesa sí. Te bendigo esta noche en el nombre de Jesús, con todas sus promesas, con toda bendición espiritual, como dice el libro de Efesios capítulo 1, que fue preparada para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga tu casa, bendiga a tus hijos, bendiga tu mesa, bendiga tu trabajo, bendiga cada rincón de tu habitación. Que te prospere en todas las cosas, pero que sobre todas las cosas nos provea de salud. Te bendigo esta noche en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe de parte del Señor fortaleza. Sé que hay mucha carga, pero recibe la fortaleza del Señor esta noche y dile: Señor, sí podemos seguir adelante, no te estanques y caminemos en el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre, por tu bendición y por tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra obra en el corazón de cada uno de mis hermanos según tu propósito, Señor. Según tu propósito, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga, amadísimo hermano. Si el Señor nos permite, nos vemos dentro de 15 días y vamos a seguir platicando acerca de este tema. Si el Señor no nos muestra alguna otra cosa, vamos a seguir abundando en este tema, porque el espíritu de Elías debe hacer muchas cosas en nuestra casa. El Señor le bendiga, que descanse. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo.